Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar de Yeshua se traslada a Cafarnaúm. El escape estrecho de Yeshua de Nazaret cuando tuvo su problema hizo que fuera virtualmente imposible para él vivir ahí por más tiempo. Su aplicación universal e imparcial de la ley lo convirtió en blanco de asesinato. No sabemos dónde vivía Miriam en ese momento, pero si estuviera en Nazaret es muy probable que fuera entonces cuando ella también se mudó. Sabemos que todavía vivía, primero porque había asistido a las bodas de Caná y también lo había acompañado con sus otros hijos a Cafarnaúm. Como no se hace mención de Joseph, se presume que ya estaría muerto porque se había desvanecido del registro histórico. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces descendió a Cafarnaúm, ciudad de la Galilea, y les enseñaba los Shabbatot, dice Lucas en el capítulo 4. Yeshua fue aceptado en Galilea, que era más cosmopolita, se la llamó Galilea de los gentiles o de las naciones, por una razón. De esa manera era prácticamente lo opuesto a Nazaret. Esto es un tipo de que los judíos rechazarían a Yeshua y así él tendría la excusa para alcanzar a las naciones. En Devarim 32 dice, me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades, yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. Las naciones o gentiles no serían mejores que los judíos. Serían declarados necios, ¿sí? Por eso Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos, dice Romanín. Matías comenta más sobre esto, aunque omite la historia de la casi ejecución de Yeshua en Nazaret. Después de todo, la besora de Matías estaba dirigida a los yahuditas mismos, ¿sí? Presentándolo como el rey prometido, el león de Yahudá. Por lo tanto, Matías a menudo evitaba registrar detalles que eran incendiarios para muchos yahuditas. Lucas, sin embargo, incluyó la historia de su ida de Nazaret porque estaba escribiendo primero a Teófilo, que era más dócil con los griegos, e incluso tenía un nombre griego, y también a una audiencia extranjera, principalmente griega, que admiraría a Yeshua por su valentía. Lucas dejó en claro que Yeshua no era un nacionalista judío ni fue influenciado por los puntos de vista rabiosos de la gente en su propia ciudad natal. Arresto y ejecución de Yahanan. Cuando Yeshua oyó que a Yahanan lo habían encarcelado, regresó a Galilea, dice Matías. Matías omite todos los eventos intermedios que se registran en Lucas y Yahanan. Del mismo modo, el relato de Mordejai omite muchos detalles entre el ayuno de 40 días y el comienzo del ministerio de Yeshua. Mordejai dice, después de que Yahanan fue detenido, Yeshua vino a Galilea predicando la besorá de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepiéntete y cree en la besorá. El propósito de Mordejai era mostrar que el ministerio de Yeshua realmente comenzó con el arresto de Yahanan. Lo mismo es cierto en el relato de Matías, pero todo lo que nos dicen es que cuando Yahanan fue arrestado, Yeshua estaba en algún lugar fuera de Galilea, donde sin duda estaba predicando la palabra. Si reconstruimos este intervalo entre el ayuno de 40 días y la ejecución de Yahanan en abril, parece que Yahanan fue arrestado poco después del ayuno de Yeshua, pero no antes de la fiesta de bodas de Caná. Si la fiesta de bodas ocurrió en diciembre, como muchos creen, entonces quizá Yahanan fue arrestado en enero, ejecutado en abril, cerca de Pesaj. Yeshua parece haberse sentido restringido mientras Yahanan todavía estaba preparando el camino ante él. Vimos esto en las bodas de Caná cuando dijo, aún no ha llegado mi hora. Yeshua acababa de ver a Yahanan predicando la palabra unos días antes. Cuando Yahanan fue arrestado impidiéndole predicar la besorá del reino, Yeshua hizo lo que Yahanan no podía hacer desde la cárcel. Como veremos, Yeshua ministró en Galilea durante un tiempo en cuando su mensaje difirió de la enseñanza común, especialmente en lo que respecta a la ley del Shabbat, los líderes religiosos se unieron para oponerse a él. Fue entonces cuando llamó al resto de sus discípulos. Yahanan fue ejecutado en el momento de Pesaj, muy probablemente en el día de preparación para Pesaj, el mismo día en que Yeshua sería clavado en el madero 3 años después.
Matías 14 cuenta la historia de la ejecución de Yahanan y Matías en el Pasuk 12 dice que sus discípulos lo enterraron y luego informaron de su muerte a Yahshua. El Pasuk 13 dice, cuando Yahshua lo oyó, se retiró de allí en una barca, cruzando el mar de Galilea. La gente lo siguió. Luego alimentó a los 5.000. Yahanan nos dice en el capítulo 6:4, se acercaba Pesaj, la fiesta de los judíos. Debe haber tenido lugar justo después de la fiesta, porque el niño tenía 5 panes de cebada, sin duda recién cosechados después de la ofrenda de la gavilla mecida. Pero esto fecha la ejecución de Yahanan, el inmersor, y también la transición del ministerio de Yahanan a Yahshua. Yahanan era el sumo sacerdote elegido por Elohim en aquellos días, independientemente de cuál fuera, elegido oficialmente por las autoridades romanas en Jerusalén. Por lo tanto, Yahanan era un sumo sacerdote sin templo y ministrado en el desierto. Cuando Yahanan murió sin hijos, su cargo pasó a su pariente más cercano, su primo Yeshua. Aunque Yahshua era de Yahudá y no de Leví, esto marcó el cambio del orden de Leví al orden de Melquisedec. Yahshua pudo entonces oficialmente completar su obra. Podía predicar la besura del reino mientras Yahanan aún vivía, pero no podía hacer la obra del sumo sacerdote en el madero sin el manto del sumo sacerdote. ¿Por qué Yahshua se mudó a Galilea? Matías 4 nos dice que Yahshua fue a Galilea para cumplir la profecía de Yeshaya en el capítulo 9, porque leemos, cuando oyó que Yahanan había sido detenido, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret vino y se estableció en Kefarnahum, que está junto al mar, en la región de Zebulún y Naftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Yeshaya, diciendo, tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar, más allá del Jardín, Galilea de los gentiles. Las personas que estaban sentadas en tinieblas vieron una gran luz, y a los que estaban sentados en la tierra y en sombra de muerte les amaneció una luz. Dice Matías en el capítulo 4. Zebulún significa tabernáculo, habitación, por lo que Yahshua comenzó a habitar en la Galilea de los gentiles. Naftalí significa mi lucha. Esto profetiza de las circunstancias por las cuales él vino a morar a Galilea. Yahshua había luchado con la gente de Nazaret, por extensión con Judea en su conjunto, terminando con su muerte en el madero a manos de ellos. Pero en Galilea, que era más liberal y cosmopolita, con ciudades coloniales griegas y romanas, Yahshua encontró una audiencia más receptiva. Estas eran personas que no estaban impresionadas en absoluto con el nacionalismo moralista de Nazaret. De hecho, cuando Natanael escuchó hablar de Yahshua a su amigo Felipe, su primera reacción fue, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Autoridad de Yahshua. Entonces descendió a Cafarnahum, ciudad de la Galilea, y les enseñaba los Shabbatot, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra tenía autoridad. Yahshua habló con autoridad no porque obligara a los hombres a creer, sino porque sus palabras estaban respaldadas por el poder del Ruach. Cuando pronunció palabras de sanidad, los hombres fueron sanados. Cuando expulsó a los demonios, se fueron inmediatamente. Lucas nos da tales ejemplos en los siguientes pasuquín. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido aquí para destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Elohim. Yahshua lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándolo allí en medio de todo, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y se preguntaron entre ellos qué palabra es esa que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Estos son los ejemplos de Lucas para mostrar la autoridad de Yahshua y el poder de su mensaje. Yahshua recibió el testimonio de su Padre Celestial por primera vez en su bautismo, pero en Kefarnahum, dice Lucas, incluso el Ruach inmundo dio testimonio de él, tanto verbalmente como por su obediencia a su mandato.
y su fama se divulgaba en todos los lugares de la región, dice Lucas. El siguiente ejemplo de Lucas para mostrar la autoridad de Yeshua está en el capítulo 4, 38-39. Después de levantarse y salir de la sinagoga, entró en la casa de Shimón. La suegra de Shimón estaba postrada con una fuerte fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó hacia ella y la frase es epistas epano, y reprendió la fiebre, y la fiebre se le quitó y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Este evento también está registrado en Matías en el capítulo 8 y en Mordejai en el capítulo 1. Matías lo usa como un ejemplo general del ministerio de sanidad de Yeshua, pero Mordejai y Lucas lo fechan al comienzo de su ministerio. Cuando Yeshua se paró junto a ella, Lucas usa el término médico epistas epano, que es equivalente a decir que él vino a su cama como un médico podría venir a examinar un paciente. Luego reprendió la fiebre, demostrando que tenía autoridad sobre la enfermedad. Yeshua lanza un ministerio mayor. Yeshua no solo predicó en Galilea, sino también en las ciudades de Judea. Y cuando llegó el día, partió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes lo buscaban y vinieron a él, y trataron de impedir que se alejara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que predique el reino de Elohim a las otras ciudades también, porque fui enviado para este propósito. Y siguió predicando en las sinagogas de Judea. Después de predicar en la sinagoga de Kefarnahum, presumiblemente en Shabbat, donde Yeshua también curó a un endemoniado, fue a la casa de Kefá, curó a su suegra. En otras palabras, Kefá estaba casado, vivía en Kefarnahum. Al día siguiente, Yeshua partió y se fue a un lugar solitario. Pero sus milagros habían levantado cierta emoción en Kefarnahum. Sí, obviamente la gente quería que Yeshua se quedara con ellos. Sin embargo, él se retiró. Recordemos que Yahanan, el inmersor, había sido ejecutado, por lo que probablemente él quería orar para conocer la voluntad del Padre. Cuando la gente lo encontró, o quizás cuando él regresó a la ciudad, le dijo que tenía que seguir adelante como predicador itinerante para enseñar el reino de Elohim también en Judea. Alimentando a los 5,000. Después de enseñar durante algunas horas llegó la hora de cenar, pero como era un lugar solitario no había restaurantes a la vista. La gente misma no había planeado muy bien este viaje, la mayoría en su prisa no había llevado comida. El día comenzó a declinar, los 12 se acercaron y le dijeron, envía a la multitud para que vayan a las aldeas y a los campos circundantes, encuentren alojamiento y coman algo, porque aquí estamos en un lugar desolado. Pero él les dijo, denles de comer. Y dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Esta es una de las pocas ocasiones en las que la Besorá de Yahanan repite una de las historias contadas anteriormente de las Besorot sinópticas. El propósito de la Besorá de Yahanan, escrito décadas después de las demás, era registrar historias no contadas por los demás y dar el significado espiritual detrás de esas historias. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué son estos para tanta gente? Entonces vemos que un joven emprendedor había traído algo de comida. Sin embargo, cuando vio la necesidad, se lo donó a los discípulos de Yeshua. Mordejai 6:38 dice, y les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ve a mirar. Y cuando se enteraron, dijeron, 5 y 2 peces. Parece que recibieron solo una ofrenda de comida en ese viaje, porque sabemos que el niño era el que había ofrecido los 5 panes y los 2 pescados. Elohim había elegido al niño para proporcionar los medios para un milagro notable que alimentaría a una gran multitud. Desde el punto de vista de Yeshua, sabía que su Padre Celestial siempre proporcionaría lo que se necesitaba en ese momento y que siempre sería suficiente. Felipe había sugerido que 200 denarios de pan, incluso si se pudieran comprar, eran insuficientes para alimentar a todos con una pequeña porción. El número 200 es el número bíblico de la insuficiencia. A los discípulos se les estaba enseñando una nueva lección de que cuando Elohim proporciona algo, por pequeño que sea, nunca es insuficiente. No es que Elohim provea muy poco, sino que nuestra carne piensa que es insuficiente. He reflexionado sobre esto a lo largo de los años porque ha habido muchas ocasiones en las que me quejé de que faltaba la provisión de Elohim. Me mostró que mis deseos, incluso mis buenos deseos, debían estar sujetos a su voluntad y al tiempo de su plan.
Nuestro deseo de hacer el bien o el deseo de hacer más para ministrar a otros deben estar subordinados al deseo y la voluntad de Elohim. Las multitudes en el mundo que necesitan escuchar la palabra que Él ha depositado en nosotros deben esperar al tiempo señalado por el Padre. De la misma manera, hay ocasiones en las que Elohim provee un poco y debemos tener fe para multiplicarlo. Este principio no se limita únicamente a la alimentación. Por lo tanto, todos los que decimos ser discípulos de Mashiach debemos tomar en serio la lección de la cuarta señal. Aunque nuestra tendencia natural es pensar que nuestra provisión es insuficiente, nuestra fe se está construyendo un ladrillo espiritual tras otro. Yo por mi parte espero ver tal multiplicación en el futuro. De hecho, ya ha comenzado en pequeña escala y cada vez que ocurre, mi fe aumenta. De la hierba a la palabra viva. Yahshua dijo, haz que la gente se siente. Ahora había mucha hierba en el lugar. Entonces se sentaron los hombres, en número de unos 5,000. Matillá dice que él estaba ordenando a la gente que se sentara sobre la hierba. Mordejai dice les ordenó que se sentaran por grupos sobre la hierba verde. Dice que fueron puestos en grupos de cientos y de 50. Lucas no menciona hierba, pero nos dice que Yahshua dijo, hagan que se sienten a comer en grupos de 50 cada uno. La hierba representa la carne, como leemos. Una voz dice, grita. Luego respondió, ¿qué debo gritar? Que toda carne es hierba y toda su hermosura es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el soplo del Adón sopla sobre ella, seguramente la gente es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Yeshaya 40. Este pasaje se cita en Kefa Alej en el capítulo 1, en referencia a la mortalidad del hombre, que es la razón por la que necesitamos ser engendrados por el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando se le dijo a la gente que se sentara en la hierba, Yahshua los identificaba con la hierba y señalaba su condición mortal. Como tal, este milagro fue para enseñarles a ellos y a otros el propósito de Pesaj y la ofrenda de la gavilla mecida que acababan de observar. Se trata de muerte y resurrección. Los 5,000 se dividieron en grupos de 50 o 100. Estos serían 50 grupos de 100 cada uno o 100 grupos de 50 cada uno. Probablemente así fue como los discípulos también pudieron contar a la gente. Parece que para propósitos proféticos contaban solos a los hombres, aunque también había muchas mujeres y niños entre ellos. El número 50 es el número del Shavuot y del jubileo. 100 significa plenitud o integridad. Sugiere no solo el derramamiento del Ruach HaKodesh, sino la obra completa de Mashiach, donde todo pecado o deuda se cancela y todos regresan a su herencia. En otras palabras, el milagro representa la transformación de toda carne de hierba mortal a convertirse en palabra viva que permanece para siempre. Este fue el significado subyacente de Pesaj, cumplida por la muerte de Mashiach en el madero como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, los discípulos contaron la ofrenda e informaron a Yahshua. Y tomando los panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo, los partió y siguió dándolos a los discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos que sobraron, 12 cestas llenas. Ninguno de los escritores de la Besorá sinóptica nos da ningún comentario sobre el significado de este milagro. Matillá y Mordejai nos dicen que inmediatamente después de la cena, Yahshua le dijo a los discípulos que subieran a la barca y regresaran a Betsaida. Dado que se acercaba la puesta del sol, sería un viaje nocturno, pero esto no era inusual, ya que muchos de sus viajes de pesca habían sido de noche. Por supuesto, este estaba destinado a ser una noche inolvidable. Sin embargo, Yahanan sí se ocupa de explicarnos más. El significado del pan multiplicado. La Besorá de Yahanan comenta extensamente el significado de este milagro en el capítulo 6 de Yahanan, pero también nos dice que Yahshua no se tomó el tiempo para enseñar esta lección a la gente ese día. En cambio, interpretó el milagro más tarde en una sinagoga en Kefarnahum. Todos los actos de Elohim y todo lo que hacemos nosotros mismos cuando somos guiados por el Ruach surgen de leyes espirituales.
Como tal, siempre hay un significado para cada acto y cada milagro. Es por eso que cada milagro y cada acto realizado por la dirección del Ruach revela una lección que se puede enseñar. En resumen, la lección era que el pan representaba su cuerpo que debía ser partido para alimentar a la multitud. Aquellos que comieran su carne y bebieran su sangre recibirían vida de ella. Habló metafóricamente, por supuesto, pero muchas de las personas no entendieron sus palabras, por lo que se sintieron ofendidas, como de costumbre. Esta es también la enseñanza básica para la comunión de la congregación. Yahshua nació en Betlehem, la casa del pan. Lo habían colocado en un pesebre para convertirse en alimento para el mundo. Con este propósito vino a la tierra y fue precisamente por ese propósito que los hombres lo rechazaron y dejaron de seguirlo. Los fragmentos reunidos. Yahanan continúa. Yahshua, por lo tanto, tomó los panes, habiendo dado gracias, distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo también del pescado, tanto como quisieran. Cuando se llenaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¿Por qué Yahshua estaba tan preocupado con los fragmentos sobrantes? El significado se da más adelante en el capítulo cuando se explica el milagro en el comentario, entre los pasuquín del 39 al 40. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, nada pierdo, sino que lo resucito al tercer día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el último día. Esto se repite nuevamente en Yahanan 44, y lo resucitaré en el último día. Exactamente la misma frase. En otras palabras, los fragmentos del pan representaban el cuerpo mortal y se fragmentó en la muerte, recolectando esos fragmentos profetizados en la resurrección de entre los muertos. Esto quizás se describe mejor en Yahezkel 37, donde el profeta habla del valle de los huesos secos. Esta era la casa de Israel que había sido esparcida por los asirios. Como huesos secos, dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció. Estábamos completamente cortados. Capítulo 37 de Yahezkel. Entonces se le dijo al profeta que hablara a los huesos secos y los huesos se juntaron hueso con hueso. Esto fue representado como una resurrección de entre los muertos. Esta resurrección fue obtenida para todos nosotros mediante la resurrección de Yahshua mismo en el día de la ofrenda de la gavilla mecida al tercer día. Entonces, cuando los discípulos recogieron los fragmentos sobrantes, llenaron 12 cestas. El número 12 es el número bíblico del gobierno divino. Así que Galut dice de los resucitados, bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, pero serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él por 1000 años. El propósito de la primera resurrección es reunir los fragmentos de los vencedores que han muerto a lo largo de las generaciones pasadas para que puedan reinar con él por 1000 años. Esta es una resurrección limitada. Ni siquiera todos los creyentes son resucitados en ese momento, porque encontramos que los creyentes resucitan también más tarde en la resurrección general. ¿Por qué los judíos rechazaron las enseñanzas de Yahshua? Lucas dice que las sinagogas de Judea le permitieron enseñar por un tiempo, aunque a medida que pasaba el tiempo muchos se volvieron más hostiles contra él. Después de estas cosas andaba Yahshua por Galilea porque no estaba dispuesto a caminar por Judea, porque los judíos buscaban matarlo. Dice Yahanan capítulo 7. Anteriormente leemos, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no caminaban con él. Dejaron a Yahshua debido a su enseñanza en la última mitad de Yahanan 6, donde les explicó el significado del milagro de alimentar a los 5000. Entonces los yahuditas murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, este no es Yahshua, el hijo de Yosef. No conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo es que ahora dice descendido del cielo? Los milagros tienen significado y por lo tanto son señales, semeion. La mayoría de las personas hoy en día no se dan cuenta de esto y ven los milagros principalmente como eventos sobrenaturales, pero estos eventos milagrosos son proféticos, tienen significados espirituales para darnos entendimiento de la naturaleza de Elohim y su plan divino. A menos que entendamos esto, perderemos las lecciones subyacentes de cada milagro.
La gente se alegró de ser alimentada milagrosamente, pero muchos rechazaron el significado de esa señal milagrosa. Significaba que Yeshua era el verdadero pan del cielo y que los hombres debían comer su carne y beber su sangre. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Y Yeshua les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Debido a que pensaban carnalmente, no pudieron ver que él era el Cordero de Pesaj y que el mandato divino en Shemot era comer el cordero y no dejar nada para la mañana. Al final fue clavado en el madero como su cordero de Pesaj, pero la mayoría de ellos no lo aceptaron como tal, por lo tanto no pudieron comer su carne. Su rechazo o incapacidad para recibir su enseñanza, entonces, fue en sí mismo un presagio de lo que vendrá, porque los hizo tropezar, como dice Yahanan. Shaul dice que tropezaron con la idea de que el Mashiach sería clavado en el madero. El resultado fue, como dijo Yeshua en Yahanan 6:66, que muchos dejaron de seguir a Yeshua. Sin embargo, en los primeros días, Yeshua se sintió obligado a predicar el reino en Judea. El sermón de Yeshua en el lago. Lucas luego nos da otra señal milagrosa que prueba que se suponía que Yeshua predicaría la Besorá en otras ciudades. Sucedió que mientras la multitud lo rodeaba y escuchaba la palabra de Elohim, él estaba junto al lago de Genezaret, dice en Lucas 5:1. Esta historia tuvo lugar en o cerca de Kefarnahum, antes incluso de que Yeshua hubiera ido a Judea. El lago de Genezaret es el mar de Galilea, en cuyas orillas se encuentra la ciudad de Kefarnahum. Genezaret significa arpas, porque tenía la forma de un arpa. Y vio dos barcos que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas que pertenecía a Shimón, le pidió a este que lo alejara de la tierra un poco. Luego se sentó y se puso a enseñarles a las multitudes desde la barca. Sin duda, Yeshua se sintió seguro de usar la barca de Shimón Kefá, ya que acababa de sanar a su suegra la noche anterior. Cuando acabó de hablarles, le dijo a Shimón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Shimón le respondió, Rabí, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Parece que Shimón era uno de los que querían que Yeshua permaneciera en Kefarnahum, porque estaba interesado en su mensaje, pero estaba obligado a mantener a su familia pescando en el lago. Esta gran captura de peces sin duda proporcionó suficiente dinero para dejar su oficio y seguir a Yeshua a Judea. Fue una señal para Kefá de que Elohim proporciona los medios para hacer cualquier cosa que un hombre sea llamado a hacer. Sin embargo, el milagro significó más que esto. Cuando Yeshua les dijo que se fueran a las aguas profundas, realmente les estaba mostrando que era hora de lanzarse a un ministerio más grande y comenzar a predicar la Besorá del reino en las aguas profundas de Judea. Y les hicieron señas a sus compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que comenzaron a hundirse. No solo se rompieron las redes, sino que los barcos empezaron a hundirse por el peso de los peces. Estos pescadores experimentados no estaban preparados para tan grande captura de peces. Tampoco estaban preparados para la obra del ministerio que les esperaba. No sabían que estaban a punto de ser entrenados como pescadores de hombres para un gran trabajo que les cambiaría la vida que les esperaba. Sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Shimón Kefá, al ver eso, cayó de rodillas ante Yeshua exclamando, apártate de mí, Adón, porque soy un hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Kefá y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacob y Ahanan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Shimón. Entonces Yeshua le dijo a Shimón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron.
Así fue como Shimon Kefa y sus socios de la empresa pesquera dejaron su negocio y comenzaron a viajar con Yeshua para aprender el arte de pescar hombres con las redes del reino. Este milagro tenía significado para ellos, ya que les confirmó su nueva misión. También sabían que la financiación no sería problema. Elías y Elisha. Cuando Elías se escondió del rey Ahab durante 3 años, la mayor parte de ese tiempo lo pasó en la casa de una viuda en Sarepta, que pertenece a Sidón, dice Melahim Aleph. Ahí leemos cómo multiplicó el pan, o sea, la harina y el aceite, para abastecerla durante la época de sequía y hambre. Porque así dice el Adón Elohim de Israel, no se agotará el cuenco de harina, ni se vaciará el cántaro de aceite hasta el día en que el Adón haga llover sobre la faz de la tierra. Pero su sucesor, Elisha, también realizó un milagro de multiplicar el pan. Llegó un hombre de Baal Salisha y trajo al hombre de Elohim pan de las primicias, 20 panes de cebada y espigas frescas de su costal. Y él dijo, dáselos a la gente para que coman. Su asistente dijo, ¿qué voy a poner esto frente a 100 hombres? Pero él dijo, dáselos al pueblo para que coman, porque así dice el Adón, comerán y les sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobró, conforme a la palabra del Adón. El hombre de Baal Salisha era como el niño con los 5 panes de cebada. Ambos trajeron cebada, lo que significa la ofrenda mecida de las primicias de la cebada. El asistente que dudaba era como los discípulos que cuestionaban la cordura de Yeshua. Pero en ambos casos la multitud comió en abundancia y sobró. Todas estas historias de Elías, Elisha y Yeshua nos dan la revelación de la provisión necesaria hasta el día de la resurrección. Por tanto, cuando la gente vio la señal que habían realizado, dijeron, este es en verdad el profeta que debe venir al mundo. El profeta que la gente esperaba era Elías, Elisha o Moshe. Moshe alimentó al pueblo con maná, mientras que Elías alimentó a la viuda y Elisha alimentó a la escuela de los profetas. La cuarta señal que Yeshua realizó lo identificó con estos 3 profetas del pasado y cumplió las expectativas de la gente de Malachía. Pero Lucas dice, él les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Ellos respondieron y dijeron, Yahanan el Bautista, y otros dicen Elías, pero otros que uno de los profetas de la antigüedad ha resucitado. Y les dijo, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Kefa respondió y dijo, el Mashiach de Elohim. Entonces parece que la gente estaba discutiendo entre ellos cuál de los profetas se había levantado. Bien. Habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Bendito sea el Adón que continúe iluminándonos. Shalom a todos.